Una que se llega muy rápido a la fecha, ¿verdad? Cuando me dijeron, viene otra vez el siguiente año, y todo lo dije que sí, ¿verdad? Y ahorita que ya se llegó la fecha, ¿verdad? Estoy nervioso. Ahí hacía frío, hermanos, aquí hace calor, no sé por qué. Pero yo sé que ustedes me comprenden y que estoy, hermanos, en la mejor disposición de hacer lo posible, porque todos aprendamos, ¿no? Esa es la idea, ese es el propósito, que aprendamos un poco más de la palabra de nuestro Dios. Estoy más nervioso porque salga bien allá el PowerPoint, ¿verdad? Ustedes me dicen si voy o no voy bien, porque yo no lo voy a ver. La autoridad de los apóstoles como embajadores de Cristo, ¿no? Ese es el nombre del tema, basado en 2 de Corintios, ya lo vemos, ¿no? 2 de Corintios 5:20. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Yo no sé, hermanos, si algunos de ustedes habrán viajado a otro país o habrán viajado a otra ciudad. Tuvimos, hermanos, el privilegio de viajar a algún otro país. Cuando estábamos en otro país, hermanos, la gente te ve y dice, mexicano. Y créanme, hermanos, y como a veces decimos, lo único que va a ver la gente de ese otro país, o de esa otra ciudad, de tu ciudad o de tu país, va a ser a ti, Hugo. A lo mejor no van a conocer nada más del país, más que a Jaime, más que a Hugo, más que a Elisa. Y no van a conocer a nadie más, de manera que para ellos el embajador del país de México va a ser Hugo, va a ser Elisa o va a ser Jaime. Hermanos, cuando hablamos de embajadores de Cristo, lo que estamos diciendo, hermanos, es que los apóstoles eran los representantes de Cristo. Probablemente hubo personas que no conocieron a Cristo, pero conocieron a los apóstoles. Y hoy en día, hermanos, hay muchas personas que obviamente no conocimos en persona a nuestro Señor Jesucristo, pero conocimos y conocemos a los apóstoles y nos conocen, hermanos, a nosotros como embajadores. Hermanos, esta parte de la Escritura, si le avanzamos, hermanos, esta parte de la Escritura nos habla de un resumen del Evangelio. Es el resumen más conciso, pero a la vez más proyectante del Evangelio que yo me he topado. Es una opinión personal, hermanos. Y si le damos, hermano, como introducción a este tema, diremos que en este pasaje de 2 de Corintios, del capítulo 5, versos 14 al verso 20, el apóstol resume, hermanos, el Evangelio. Primero que nada, verso 14, uno murió por todos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Uno murió por todos. Ese sacrificio, hermanos, de Cristo y su resurrección, ese sacrificio es el que Cristo hizo, no por uno, sino por todos, hermanos. Siguiendo, hermanos, una visión diferente, verso 16, de ahí mismo del capítulo 5. Una visión diferente. Pablo habla, hermanos, acerca de que ya no vivimos nosotros, ahora vemos las cosas de otra manera, porque ahora hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo. Verso 18, hermanos, nos habla de un ministerio de reconciliación. Esta nueva creación, hermanos, esta nueva alianza entre Dios y los hombres, a través de la muerte de Cristo y de la aceptación de esa muerte, hermanos, de esa muerte, para que pueda borrarse mi pecado. Verso 19, hermanos, nos vuelve a decir, un borrón y cuenta nueva. Ya no hay más pecado. Ya tienes tu entrada
ahora sí, directamente al Padre por medio de la muerte de Cristo. Y por último, hermanos, en el verso 20, una misión embajadora. Una misión embajadora, que es lo que manda el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Vayan, prediquen, esa es la comisión, prediquen del Evangelio, hermanos. Una misión embajadora, diciéndole al mundo, reconcíliate hoy con Dios. Si avanzamos un poco, hermanos, le damos, hermanos, siguiente Filmina dice, ¿qué es, hermanos, un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es una persona enviada. Ese es el significado, hermanos, de apóstol. Un enviado, hermanos, un mensajero. El enviado. Esta palabra se utilizó varias veces, hermanos, como una designación descriptiva de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 3, verso 1, en Juan capítulo 20, verso 21. Sin embargo, hermanos, la connotación más general en la Escritura se utiliza para designar al grupo de los discípulos a los cuales el Señor escogió y les confió la organización de su iglesia, la difusión de su evangelio, hermanos, a esos 12 discípulos allegados. Hay, hermanos, 4 evangelios y hay 4 listas o 4 veces en donde se enlistan a los apóstoles. Les digo que ninguna coincide exactamente, o sea, ninguna dice exactamente los mismos nombres. No que sean diferentes, sino que se les llama de forma diferente, tanto en Mateo, Marcos, en Lucas y luego en Juan. Hermanos, hay algo bien importante que decir antes de entrar al tema. Este llamado fue tan grande, hermanos, este llamado fue tan grande, que por eso, hermanos, cuando escuchamos la palabra apóstol, de inmediato sentimos que estamos hablando de algo y de alguien diferente, porque el llamamiento fue diferente, hermanos. El llamamiento fue grande. Hace muchos años, para aquellos que les gusta la historia, 1860 para ser exactos, en los periódicos de Estados Unidos, hermanos, cuando apenas estaba colonizando la parte oeste de los Estados Unidos, en los periódicos apareció un anuncio que decía: se buscan hombres decididos, robustos, jóvenes, no menores de 18 años, buenos jinetes, dispuestos a enfrentarse a la muerte, $25 por semana, preferiblemente huérfanos. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, estaban viendo nacer, hermanos, el Pony Express. O sea, el servicio de correos de Estados Unidos estaba iniciando, hermanos. Pero ¿por qué les hablaban a jóvenes decididos, no menores de 18? Les iban a pagar muy bien, hermanos, $25 por hacer eso. Porque se iban a enfrentar a la muerte, hermanos. Eso es lo que iba a pasar con los apóstoles, hermanos. Eso es lo que iba a pasar con los apóstoles. Jesús, hermanos, escogió a sus discípulos para seguirlo, para ser alumnos, para ser estudiantes, para ser entrenados, y los entrenó, hermanos. Los entrenó para anunciar el reino, los entrenó para que fueran los líderes de la iglesia, los entrenó, hermanos. Pero antes les dijo una palabra electrizante: sígueme. ¿Y qué dijeron ellos, hermanos? No necesitaron decir nada, hermanos. Simplemente lo acompañaron. Pero ¿por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante que entendamos la autoridad de los apóstoles como embajadores de Cristo? Si le seguimos, hermano, aparece el número 1 romano. Que es por la autoridad de su nombramiento, hermanos. Por la autoridad de su nombramiento. Por eso tienen autoridad, porque su nombramiento fue con autoridad. Y fíjense, lo primero que podemos decir, que fueron elegidos por Jesús, hermanos. Fueron elegidos por Jesús, del cual ya vimos ayer, hermanos, que tiene toda autoridad. Jesús dijo, hermanos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, hermanos, tiene el Señor Jesús. Y sin embargo, hermanos, fíjense, sin embargo el Señor Jesús, debemos de entender un poquito, no pidió voluntarios.
¿Se fijan cómo no dijo, a ver, quiénes se apuntan? No dijo eso, hermanos. No pidió voluntarios. ¿Pero por qué los pidió? ¿Por qué los escogió, hermanos? Por la necesidad tan grande. Si vamos a ver Mateo capítulo 10, hermanos. Perdónenme, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver, fíjense, verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y cómo los escogió, hermanos? Fíjense cómo no fue un acto de voluntad de los apóstoles, pero tampoco, hermanos, tampoco fue un designio arbitrario de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 38, hermanos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es que Jesús, hermanos, escogió a los 12 apóstoles a través de la oración. A través de la oración. En uno de los evangelios, hermanos, dice que se pasó la noche orando. Se pasó la noche orando y después, hermanos, en la mañana fue la elección de los 12. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es lo que obtiene, hermanos, la voluntad de nosotros alineada a la voluntad de Dios. Es absolutamente necesario, hermanos, para todos nosotros, que siempre que hagamos algo, siempre que intentemos hacer algo, lo hagamos a través de la oración. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos pone ese ejemplo. Ellos fueron elegidos por Jesús, hermanos, quien tiene toda autoridad. Segundo punto, hermano, elegidos debido a su compasión. Ya leímos el verso 35 y 36 de Mateo. A su compasión y a la necesidad. Veía, hermanos, el Señor Jesús, veía a la gente y decía, andan como ovejas que no tienen pastor. Se necesitaban enviados, se necesitaban mensajeros, se necesitaban los apóstoles, hermano. Y por último, dijimos, hermanos, fueron elegidos a través de la oración. A través de la oración. Primero que nada, hermanos, la autoridad de los apóstoles como embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de su nombramiento, hermanos. Segundo punto, hermanos. Segundo punto. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa autoridad? Por el poder investido en ellos, hermanos. Por ese poder que se les dio. Ese poder investido en ellos. Cuando andábamos allá en un país lejano, hermanos, que se llama India. No se llama la India, se llama India. Cuando andábamos en India, hermanos, nos tocó el privilegio de establecer una planta allá, hermanos. Y cuando un país extranjero, una empresa del extranjero se establece en otro país, normalmente le dan muchos privilegios. Y teníamos muchos privilegios, hermanos. Pero nosotros no queríamos ser privilegiados nada más porque éramos mexicanos. Porque cualquiera, hermanos, que fuera mexicano allá podría haber ido y ayudarnos a, ¿cómo le dicen? Inaugurar la planta. Y había, hermanos, allá en la ciudad de Nueva Delhi, había una embajada. Y nuestro jefe no quería que fuera un representante de la embajada el que fuera a cortar listón, hermanos. Nuestro jefe quería al embajador. Quiero al embajador de México en la India. Y ahí andábamos buscando al embajador de México en la India. Era, imagínense, era un señor muy atractivo, muy buena onda, como dicen, muy buena onda. Todo el mundo lo quería, etcétera. Se llamaba Jaime, hermano. No por eso, hermanos, es que pues, como cualquier embajador, hermanos, es bueno para las relaciones. Un señor ya grande, hermanos, muy educado, muy bien educado. El señor Jaime Noalar fue el que nos ayudó a inaugurar, a cortar el listón de aquella compañía. Pero se fijan cómo no era cualquiera. Tenía que tener cierto poder. No cualquiera es embajador, hermanos. Y ahorita vemos algunas de las características de los apóstoles
las cuales, hermanos, son únicas. Pero bueno, por el poder investido en ellos. Y si le damos ahí el primer punto, hermanos. Su autoridad durante el ministerio de Cristo. Dice el capítulo 10, verso 1 de Mateo, hermanos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego vienen los nombres, hermanos, de los 12 apóstoles que ya leyó nuestro hermano Demetrio. Y luego dice el verso 8, hermanos. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y hermanos, fueron investidos con un poder tal que podían estar haciendo lo mismo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo, hermanos. Era para continuar su trabajo, no era para hacer nada nuevo, era para continuar el trabajo que Jesús estaba haciendo. Pero a veces, hermanos, a nosotros, bueno, a muchos, nos marea la autoridad, ¿verdad? Nos marea el poder. Dijo aquel, se sube a un blog y se marea, ¿verdad? Y se marea. Y así pasa, hermanos. Bueno, para aquellos que les gustan las ilustraciones, dice el señor Frank Koch, que era un marine, hermanos, de Estados Unidos, la importancia de las leyes o de la autoridad. Dice, 2 acorazados estaban asignados a hacer unas pruebas en cierto mar. Y en ese mar resulta que hubo una tormenta, de manera que los acorazados tuvieron que batallar ahí para lidiar con la tormenta. Dice este hombre, poco después del anochecer, el puesto de observación en el ala informó, luz asomando en la proa de estribor, señor. ¿Es una luz estática o en movimiento?, gritó el capitán. El vigía respondió, estática, capitán, lo que significaba que estábamos en curso de colisión peligrosa con esa luz. El capitán entonces, llamando al oficial de comunicaciones, le mandó, envíe señal a esa nave, estamos en curso de colisión, recomendamos que cambie su curso a 20 grados. Imagínense al de comunicaciones con la luz, ¿verdad? Mandando ahí clave Morse, estamos en colisión, cambie su rumbo 20 grados. Regresa, hermanos. La contestación regresó y el mensaje de vuelta decía, es aconsejable para ustedes que cambien su curso a 20 grados. El capitán dijo, envíen, soy un capitán, cambie de rumbo 20 grados. Regresa la contestación, hermanos, de la luz. Dice, soy un marinero de segunda clase, fue la respuesta. Mejor le sería a usted que cambie de rumbo 20 grados. Entonces sí, ¿qué le pasó al capitán, Hugo? ¿Cómo? O sea, ya le dije que soy capitán y un marinero segundo. ¿Me va a decir a mí que yo cambie de rumbo 20 grados? En ese momento el capitán se puso furioso. Escupió. Raro, ¿no? Envíe. Soy un buque acorazado. Cambie su curso 20 grados. Luego volvió aquella luz intermitente a parpadear. Soy un faro. No me puedo mover. Entonces el capitán mandó cambiar el curso. Hermanos, a veces nos mareamos con la autoridad, pero los apóstoles, hermanos, no iban enviados como jefes, hermanos. No iban enviados como gobernantes. Ellos iban enviados como obreros, hermanos, como trabajadores, a hacer, hermanos, una cosa modesta. ¿Se fijan cómo el Señor dijo? Necesitamos obreros, porque la mies es mucha. Hay que rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. Como respuesta a la oración, hermanos, Jesús nombró a los 12 apóstoles. Dice Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, hermanos. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No los llamó, hermanos, por sus excelentes calificaciones. No tuvieron puros 10 en la escuela, hermanos. Los llamó porque les iba a dar dones. Les iba a investir de poder, hermanos.
La autoridad, hermanos, si seguimos la autoridad después del ministerio de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque después de la partida del Señor, ellos iban a quedar solos haciendo el trabajo. Dice Lucas capítulo 24, verso 49, hermanos. He aquí, yo enviaré la promesa, hermanos, la promesa. El Espíritu Santo iba a estar con ellos, hermanos. Les dice, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Un detalle muy interesante, hermanos. En el texto que leímos de Mateo, cuando dice que Jesús nombra a los apóstoles, saben que después de ese texto de Mateo, que está en el capítulo 10, después de ese texto de Mateo, no se les vuelve a llamar apóstoles, hermano. En Mateo al menos. No se les vuelve a llamar apóstoles, se les llama discípulos. Y en los otros evangelios, hermanos, además de en la elección de los apóstoles, se les llama apóstoles en la alimentación de los 5,000, se les llama apóstoles en la gran comisión, se les llama apóstoles cuando piden más fe y que les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y fíjense dónde se les llama apóstoles, hermanos. Lucas 11:49. Dice, por eso, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Este poder, hermanos, este poder que tienen los apóstoles, aún y el poder del Espíritu Santo, hermanos, es para servirle a Dios. Para eso estaba, hermanos, para servir a Dios. Autoridad para servir, es el número 3, autoridad para servir. Mateo 20:26, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los apóstoles, hermanos, son los enviados del Señor. Tienen todo el poder, todo el poder. Son representantes, hermanos, son representantes de Dios para servir. También, hermanos, siguiente punto. La autoridad de los apóstoles como embajadores de Cristo por el mensaje poderoso que llevan, hermanos. El mensaje poderoso que llevan. Un mensaje, hermanos, que provocaría reconciliación. Hablábamos de eso, hermanos, en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 al 20. Un mensaje de reconciliación. Eso es lo que estaba haciendo, hermanos. Lo que estaba haciendo los apóstoles. Dice Mateo 17, hermanos. Parte de su misión. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense cómo el Señor no nos manda a decirles, se van a morir por sus pecados, ¿verdad que no dice eso, hermanos? Les dice, el reino de los cielos se ha acercado. Claro, el que no responda, hermanos, al llamamiento a la reconciliación, estará destinado a morir, estará condenado, hermanos. Pero el mensaje es, Cristo viene, Cristo ha venido. Él va a traer la salvación al pueblo, y eso es lo que estaban predicando los apóstoles, hermanos. Un mensaje que provocaría la reconciliación del hombre con Dios, hermanos. Proclamar la buena nueva, eso es lo que estaban haciendo. Y si seguimos leyendo ahí en Mateo capítulo 10, hermanos, verso 7 en adelante, lo que vamos a encontrar, hermanos, son muchas formas verbales, o sea, acciones, hermanos. Vamos a encontrar acciones que tenían que estar haciendo los apóstoles. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermanos, todas las cosas que estaban haciendo eran las mismas acciones que Jesús estaba haciendo antes. Y simplemente, hermanos, ellos iban a continuar el trabajo del Señor. Ahora, deberían estar con el Señor, hermanos. Deberían de estar con el Señor para ser entrenados. Ellos estaban aprendiendo, hermanos, durante el ministerio. Estaban siendo entrenados para la vida cristiana. Estaban siendo entrenados para ser las personas que hacen diferencia, hermanos. Por la forma en la que viven, por sus opiniones, por sus actitudes, por sus convicciones. Su propia vida, hermanos, iba a ser un testimonio. Ellos, hermanos, iban a ser la imagen de Cristo. Ellos iban a ser ese libro escrito en cuerpos, hermanos, en vidas, en testimonios. Esa es la clase de elección que hace nuestro Dios.
El enviarlos, hermanos, era urgente. Pero ese mensaje, segundo punto, ese mensaje provocaría persecución. Dice el Señor: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sí, la misión era peligrosa, hermanos, y sigue siendo peligrosa para todos los enviados del Señor. Sigue siendo peligrosa. Sin embargo, hermanos, el mensaje es crucial. El mensaje es urgente, hermanos, porque hay gente, como el Señor decía, están como ovejas que no tienen pastor. El mensaje es urgente, hermanos. La misión de la iglesia siempre es crucial. Y fíjense, no se me duerman, fíjense. Había un predicador, permítame el ejemplo, Hugo, permítame el ejemplo. Había un predicador, no es de Juárez, hermano, no es de Juárez, ¿eh? Había un predicador que fue a ver una de las familias de su congregación. Va y visita a una de las familias y resulta que no estaban los papás, estaba nomás el niño chiquito. Y dice: ¿no están tus papás? No, hermano, no, está bien, no están los papás. ¿Y está tu hermano o tu hermana mayor? No, tampoco. Ah, caray, ¿está solo? Sí. Bueno, yo tampoco debería estar aquí, le dice el niño. Nada más que como tengo a Tomás, al gato, tengo a Tomás en el refrigerador, en el congelador, porque lo quiero convertir en un oso polar. Era crucial, hermanos, para el gato Tom que el predicador estuviera en esa casa. ¿Sí o no? Se iba a morir, hermanos. Bueno, eso es lo que pasa con las familias, hermanos. Lo vemos ahorita como algo de risa, como algo de chiste, hermanos. Pero es un ejemplo de las cosas que pasan. Si fuéramos, hermanos, si fuéramos a la casa de alguna de las familias de la congregación, pudiera ser que alguien nos necesite con urgencia, porque el mensaje, hermanos, es crucial. Un mensaje que va a provocar, sí, persecución, pero que primero genera reconciliación. Y por último, hermanos, ahí, un mensaje que provocaría compensación, hermanos. Dice Mateo capítulo 20, versos 40 al 42, hermanos: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. ¿Por qué, hermanos? Porque esos mensajeros, esos embajadores, vienen bajo la autoridad de Cristo. La autoridad de los apóstoles, hermanos, como embajadores de Cristo. Por último, hermanos, la autoridad de los apóstoles como embajadores de Cristo, por sus características y propósito único. Estas personas, hermanos, a las que el Señor Jesús designó, que fueron elegidos con la oración, que fueron elegidos, hermanos, por voluntad de Dios, tenían ciertas características. No por nada, hermanos, Jesús les dice: yo les voy a dar las llaves del reino. Es decir, ellos iban a tener la manera de que el mundo pudiera ser salvo a través de la entrada al reino, que es la iglesia. Los equipó, hermanos, para ser los iniciadores y los líderes de su iglesia. Juan 14, 16, 17, 26, 15, 26, 27, 16, 7 al 15. Como embajadores de su iglesia, hermanos, les dio el encargo de predicar el evangelio, Mateo 28, 18 al 20, así ya lo sabemos. Como embajadores, hermanos, como embajadores, tenían ese propósito. Se sabe poco, hermanos, de algunos de los apóstoles. Por ejemplo, Lucas en Hechos, Lucas en Hechos principalmente, habla acerca de Pedro, habla acerca de Juan, habla acerca de Jacobo, de Santiago. Uno de los Jacobos, hermanos, el más grande, se sabe por el libro de los Hechos que murió, hermanos. Murió porque le cortaron la cabeza. Y se sabe, hermanos, también que los otros apóstoles, por la tradición y la historia, que también fueron muertos, hermanos, que también fueron muertos. Sin embargo, hermanos, antes de esa muerte,
Ellos tenían ciertas características que debería de reunir un apóstol. Primero que nada, ellos eran testigos del Señor. Dice en Juan capítulo 15, verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y los que habían sido elegidos apóstoles, hermanos, tenían que cumplir ese requisito de haber estado con el Señor desde el principio. De hecho, hermanos, cuando se acuerdan, Judas, hermanos, el traidor del maestro, murió. Y alguien tenía que tomar su lugar. Dice allá en Hechos capítulo 1, verso 21, hermanos, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido de arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y finalmente, hermanos, fue elegido Matías. Pero se fijan cómo tenía que ser necesario, hermanos, que estuvieran juntos con ellos todo el tiempo que el Señor estaba entre ellos. Y luego me va a decir usted: oye, ¿y Pablo? Saulo. Bueno, 1 Corintios 9:1, hermanos, nos dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo, hermanos, fue una persona que sirvió al Señor, y de hecho fue elegido por el Señor como apóstol, hermanos, de los gentiles. Hermanos, también no nada más debían ser testigos del Señor, debían ser elegidos por el Señor. Dice Lucas capítulo 6, verso 12 al 13, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjense cómo eran únicos, hermanos. Eran aquellos discípulos que habían estado siempre con el Señor, que habían visto al Señor y que habían sido elegidos por Él. No era cualquier persona y no era cualquier discípulo, hermanos. Eran discípulos con características únicas. Inspirados por el Espíritu Santo, hermanos, número 3. Inspirados por el Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Era esencial, hermanos, que ellos fueran inspirados por el Espíritu Santo. Ese espíritu de verdad, dice ahí, los va a guiar a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que declarará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eran personas, hermanos, inspiradas por el Espíritu Santo. Y también, hermanos, eran investidos con poder del Espíritu. Marcos capítulo 16, verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Pero entonces, hermanos, ¿y qué pasa con nosotros? Va a decir usted, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, vimos la autoridad de los apóstoles como embajadores de Cristo, hermanos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, lo primero que debemos de decir, hermanos, es que ese poder que tenían los apóstoles no podía ser pasado a nadie más. Ya lo explicaba nuestro hermano ahorita acerca de Simón el mago. Simón quiso comprar el poder por el cual los apóstoles, al imponer las manos, podían hacer que la otra persona también tuviera ese poder. Ya no se puede, hermanos. No podía pasarse el poder de transferir el poder. Entonces no podía haber tenido sucesores los apóstoles. Ellos son los únicos, hermanos, iniciadores de las doctrinas cristianas, portadores y dotadores o dadores de ese poder. Después de ellos ya no hay apóstoles, hermanos. La oficina de apóstoles quedó cerrada, ya no hay nadie en esa oficina, nadie se sienta en ese lugar. De manera que aún más, hermanos, con mayor razón, son personas únicas, dotados por la autoridad de Cristo, hermanos, como embajadores, como representantes de Cristo, hermanos. Por eso, hermanos, para nosotros, ¿qué queda? Último slide, estamos, conclusiones para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estos embajadores, hermanos,
una de las últimas cosas que hicieron fue formar más embajadores. Dice 2 de Corintios 1:1, hermanos. La palabra que leímos al principio, en donde Pablo dice, somos embajadores de Cristo y por eso les rogamos reconciliados con Dios. Somos, hermanos, se refería a él y se refería también a Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, instruye a Timoteo como evangelista, instruye a Timoteo como el que va a seguir, hermanos, con esa labor. Instruye a Timoteo, hermanos, también para seguir haciendo embajadores. 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 2, verso 2. Le damos clic, hermano, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De manera que nosotros, hermanos, recibimos, hermanos, recibimos también ese nombramiento. Nosotros también somos embajadores de Cristo, hermanos. Nosotros también, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad, hermanos, de que probablemente, como decíamos al principio, alguna persona no va a conocer a nadie de este reino más que a Jaime. ¿Y qué tengo que hacer yo, hermanos? Que vean que en Jaime se refleja toda la voluntad de Cristo. Porque yo soy el embajador, así como los apóstoles lo eran, hermanos. Porque yo también necesito llevar ese mensaje de la reconciliación al mundo. Siguiente punto, hermanos. Conclusiones para nosotros. Ellos fueron embajadores formando embajadores. Fueron apóstoles enviando mensajeros. 2 de Corintios 8:23, hermanos, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Le damos clic, hermano. La palabra mensajero, hermanos, en este pasaje es la misma que se usa cuando la Biblia traduce apóstoles, porque apóstol es enviado, apóstol es el mensajero. Filipenses capítulo 2, verso 25, hermanos, también escribe con la misma terminología. Somos mensajeros, hermanos, somos esos mensajeros enviados por los apóstoles. Siguiente punto, hermanos, el mismo mensaje y la autoridad de Dios. No llevamos nada nuevo, hermanos. Uno de los temas que alguna vez nos tocó exponer, hermanos, hablaba de buenas nuevas en un libro viejo. Porque son las mismas, hermanos. A lo mejor usted dice, ¿cuántos años tiene la Biblia? ¿Cuántos años tiene el Señor Jesucristo que se fue? Pero las buenas nuevas siguen siendo las mismas. Reconcíliate con Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Nosotros debemos de ser aquellos embajadores, aquellos, si le damos, hermano, aquellos que soportan aflicciones, aquellos que no importa lo que pase, aquellos que no importa si la gente rechaza o no rechaza, porque a los apóstoles también lo rechazaron, aquellos que estamos nosotros cuando alguien recibe el mensaje y se reconcilia con nuestro Dios. Nosotros, hermanos, somos también embajadores de Cristo. La autoridad de los apóstoles, hermanos, es una de nuestras guías. La autoridad de los apóstoles, siendo embajadores de Cristo, es una de nuestras guías para nosotros también ser esos embajadores que Dios quiere que haya hoy en día. ¿Qué otro, hermanos? No hay nadie más. Probablemente en tu trabajo o en tu escuela, probablemente en tu colonia, probablemente en tu misma casa, haya gente que necesita reconciliarse con Dios. Y ese embajador que tiene autoridad igual que los apóstoles, eres tú. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos que llevar el mensaje ahora. Ya vimos la autoridad de los apóstoles como embajadores de Cristo. Personas únicas, hermanos. Personas escogidas por nuestro Señor Jesucristo a través de su oración. Personas que tenían la autoridad, pero una autoridad para servir, para servirle al Señor, para traer almas, para ser los mensajeros, para ser esos enviados que traen a la gente a reconciliarse con Dios. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar el himno número 208. 208. Número 208.